Ahora sí, la espera ha terminado. ¿Ya está solucionado? Ya podemos empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Somos la Asociación TC Aragón, asociación de familiares con pacientes que sufren trastorno de conducta alimentaria. Muchos ya nos conocéis y, bueno, y si no, pues podéis visitarnos, por no hacerlo más largo, a través de nuestra página web www.tcaragón.org y a través de las redes sociales. Estamos tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Agradeceros a todos vuestra asistencia, agradecer al centro, al Joaquín Roncal, a todos sus trabajadores que siempre nos facilitan espacio y todos los medios para poder realizar nuestros talleres y nuestras charlas. Y bueno, agradecer ya a nuestra colaboradora, que es Andrea Barrios, es psicóloga. Bueno, yo el día que hablé con Andrea pues me gustó mucho porque es una persona que trabaja muy bien las emociones, gestión emocional, tiene una amplia formación en gestión emocional y en trastornos de conducta alimentaria. Se formó aquí en el Niño Jesús, un hospital público de Madrid, está formada en el Instituto de Trastorno Alimentario, que es ITA, y bueno, tiene doctorados, máster, y eso yo creo que es mejor que os lo cuente a ella, ¿vale? Y ya empezamos. Pues en principio muchas gracias y muchas gracias de verdad a todos, porque esto no sirve de nada y no se puede hacer si cada uno de ustedes no estuviera aquí, ¿vale? Entonces agradecerles también su interés, su asistencia y sobre todo esa apertura que tenemos a escuchar y conocer cosas nuevas, ¿no? Que de todo se aprende, ¿vale? Y bueno, con la presentación y esto, sí, o sea, hablar muy brevemente porque no es ni siquiera lo importante aquí, pero sí como para saber de dónde vienen las bases de lo que les voy a contar, porque siendo muy sincera, cuando yo soy mexicana y cuando yo vine hace 10 años aquí a España a hacer el máster de trastornos de la conducta alimentaria, yo, no sé, tenía como una idea de lo que me iban a enseñar, que iba a ser como el hilo negro de la vida y que cuando me enseñaran lo que hay que trabajar y lo que hay que hacer iba a ser como el ¡guau! Esto es lo que hay que hacer. Y de repente fue de, esto es lo que hay que hacer. Y a veces uno es muy escéptico. Entonces, les digo de dónde viene la base de que estas cosas que ahora les voy a tratar de transmitir, aunque sean muy sencillas y muy coloquiales, realmente son la base de que muchos cambios se pueden hacer, ¿vale? Como lo ha dicho, hice el máster de TCA y empecé a hacer prácticas en el Niño Jesús, que es donde tiene la primera unidad de TCA. De ahí empecé a hacer el doctorado y justo el doctorado trata de esto. Empiezo a trabajar con grupos de adolescentes que presentan un TCA y nos damos cuenta de que no es suficiente, o sea que sí que podemos hacer más. Y la propuesta de doctorado es trabajar con los padres. Empiezo a trabajar con los padres, hice grupos, hice talleres con ellos para dotarlos de herramientas y de estrategias tan básicas y tan sencillas que ahora van a ver que de verdad sorprenden, pero los resultados dieron lo que se dice resultados significativos de una manera estadística. Eso quiere decir que realmente había un cambio en diferencia de grupos que no recibían el taller para el tratamiento. La sintomatología bajaba, la distorsión de la imagen bajaba, cosa que es bien complicado y lo sabemos, emoción expresada bajaba, que ahora les explicaré qué es esto, y realmente la recuperación iba más rápida. Entonces sí que hay un fundamento de por qué estas herramientas y estrategias que vengo el día de hoy a transmitirles, sí que hay una base de dónde viene esto, ¿vale? Además de muchas investigaciones que han hecho en otros países, en otras instituciones que han tenido resultados similares, ¿vale? Y bueno, de ahí también trabajé en ITA, que yo imagino que por ahí a alguno le sonará, aquí se llama creo que Prisma. Sí, ITA Prisma. Trabajé 4 años allá en Madrid también, por lo cual llevo pues alrededor de 10 años trabajando con el trastorno como tal, ¿vale? Entonces, que sepamos un poco esto, pero como les dije, no es lo importante. Voy a dividir la presentación, como les dije, en la introducción y luego un poco preguntas y después otra vez la cuestión del ejercicio que les digo para padres, ¿vale? Bueno, entonces el temario que ya les había comentado. Y ahora vamos a hablar, ¿no? ¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Yo imagino que la definición que viene en el DSM-5 ustedes ya la tienen en la cabeza.
Yo lo quiero transmitir de la manera en la que yo lo entiendo y que creo que para cualquier persona es más fácil entender. Y es, simplemente, es una persona que no tiene una relación sana con la comida, con el peso, con el cuerpo y con el ejercicio. Y ¿vale? Es verdad que algunas personas van a presentar una mala relación con todos los aspectos y hay personas que solo en alguno, ¿vale? Pero sí que es verdad que más allá de cumplir los criterios que dice el DSM-5 que nos plantean para tener un diagnóstico, yo creo que es esto. Simplemente es una persona que no tiene una relación sana con estos aspectos. A veces es menos grave y a veces es mucho más grave y se vuelve más complejo, ¿vale? Como les digo, a mí no me gusta trabajar con diagnósticos, además soy psicóloga, no psiquiatra. Las psiquiatras son las únicas que pueden diagnosticar. Pero sí que es verdad que quiero hablarles un poco, por lo menos para que se familiaricen con los nombres más comunes que existen. Como les digo, al final es simplemente que no hay una buena relación con esto. Conocemos lo que es la anorexia, que la principal característica es esto, ¿no? Restricción. Van a buscar que, sobre todo, el mayor síntoma o en lo que se van a enfocar todo el tiempo es restricción. Alimentos prohibidos, cantidades, etcétera. Y normalmente, pero no siempre, lleva un bajo peso, ¿vale? O sea, hay personas que pueden tener un diagnóstico de anorexia y no por ello tienen que siempre tener un bajo peso, ¿vale? Luego tenemos lo que es la bulimia, que realmente creo que todos tenemos ahí un poco identificado con que hay purgas, ¿vale? Pero no siempre son purgas. A veces pueden ser otro tipo y de verdad no voy a mencionar qué tipos porque eso al final es dar ideas. Yo no doy ideas, simplemente es saber que lo que yo consumo voy a buscar algo que me ayude a compensarlo. Entonces, en mi cabeza la ecuación va sí. En mi cabeza la ecuación va a ir a ello. Yo he consumido algo y voy a buscar alguna forma de compensarlo, pero no siempre son las purgas. ¿Vale? ¿Qué pasa con el trastorno por atracón? Aquí es, yo voy a ingerir alimento, que muchas veces son atracones, lo que se dice atracones reales o físicos, y otras veces son atracones mentales, ¿vale? O sea, es simplemente yo me he puesto en la cabeza comer una cierta cantidad y si me paso de esa cantidad, para mí ya es un atracón, ¿vale? Se vive de igual manera, ¿vale? O sea, para el paciente, para la persona, viene siendo igual de traumático, igual de desagradable, pero no es lo mismo que tener físicamente un atracón al uso, ¿vale? Y aquí la diferencia es que no va a haber conducta compensatoria, simplemente voy a tener estos episodios, pero no voy a buscar nada para compensarlo, me voy a sentir súper culpable, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos los otros tres tipos que estos no están en el DSM-5, pero no porque no estén en el DSM-5 quiere decir que no existan o que de hecho inclusive muchas veces son más comunes que los otros y que de hecho muchas veces esto no llega ni a diagnosticarse ni llega a los hospitales porque como no cumple los criterios para ser diagnosticado pues muchas veces pierden importancia. La ortorexia es la parte de esa alimentación súper saludable, una alimentación súper fitness que está muy de moda y que de hecho en la pandemia se puso todavía más de moda. Son personas que como que se respaldan en que sus conductas sí que pueden hacerlas y que nadie puede negarles el derecho de hacerlas porque lo que están haciendo es comer saludable. Sin embargo, hay alimentos prohibidos, hay miedos, hay sentimientos de culpa, etcétera, que es un poco lo que vamos a ver después. O sea, al final, lo que hay detrás de todo esto es lo que importa y es lo que hay que trabajar, más allá del síntoma, ¿vale? Luego tenemos la vigorexia, que también es otro que está muy de moda y que también con la pandemia ha aumentado, que es el hacer mucho ejercicio. No quiere decir que justo busquen el tener un tipo de ejercicio, porque antes la vigorexia era solo eso, el obsesionarme por conseguir un tipo de cuerpo. No, hoy en día es obsesionarme con el ejercicio, ya sea en cantidad, en tipo o en tratar de que mi cuerpo cambie, sí, pero no solo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me permito comer ciertas cosas siempre y cuando pueda hacer ejercicio. Si no, pues entonces ya vienen miedos, ya vienen culpas, son personas que empiezan a dejar de tener vida social porque tengo que ir a entrenar, no voy de vacaciones si no hay gimnasio,
o si no hay tiempo para salir a entrenar, etc. Y con la ortorexia pasa lo mismo, ¿vale? Gente que de verdad en muchas ocasiones ya no va a fiestas o no va a eventos o a restaurantes porque yo no sé cómo se ha hecho esa comida o lo que contiene esa comida. Y yo me llevo el tupper o yo llego después de haber comido en mi casa, ¿vale? Entonces, eso tampoco es tener una relación sana con estos aspectos. Y la última, quiero preguntarles por curiosidad, ¿alguien alguna vez había escuchado de permarexia? Bueno, es que hasta cuando a mí me la dijeron, ni yo la había oído. Entonces, algo como muy nuevo, que es como esa vida constante y continua de vivir a dietas. Entre una dieta y otra dieta y otra dieta y otra dieta. A veces son días, a veces son semanas, a veces son meses, pero es esa sensación constante de paso de una dieta a otra y de una a otra. De verdad, este sentimiento yo creo que lo he oído en la mayoría de las mujeres, desgraciadamente. No que no pase en hombres, o sea, ojo, eso lo dejo clarísimo. Esto también pasa en chicos, también pasa en hombres, ¿vale? Pero los porcentajes sí que son más en chicas. Esa sensación de decir, es que, Andrea, si les pregunto, ¿alguna vez has hecho una dieta? Bueno, es que siento que toda mi vida he vivido a dietas, o sea, dime cuál. Te conozco todas o he experimentado de todo. Pues esa sensación y esos pensamientos son los que han ido relacionando con la permarexia, ¿vale? Ojo, no es lo mismo en gravedad, me refiero a sintomatología o psiquiátrica, anorexia o bulimia o atracón que las otras, pero sí es igual de grave a nivel emocional, ¿vale? O sea, no debemos de normalizar que la gente viva con estas tres. Eso tampoco es saludable, ¿vale? Aunque no sea psiquiátricamente grave. Y es un poco lo que les decía. Al final lo que les estaba contando en la anterior es la sintomatología, o sea, realmente lo que se va a ver de manera física. Pero no es lo más importante. Lo más importante es justo lo que hay detrás. Lo que nosotros vamos a ver encima va a ser esa pérdida de peso o ese cambio de humor o pues los atracones, la restricción, el aumento de ejercicio, o sea, todas esas cosas son las que nosotros vamos a ver y son en las que normalmente nos enganchamos. Creo que este es el problema, entonces creo que esto es lo que hay que atacar y que esto es lo que hay que trabajar. Y yo como padre me voy a fijar en esto. Se los digo desde el fondo de mi corazón. Esta frase me la dijo mi madre y espero que de verdad no se la tomen a mal. Me la dijo mi propia madre, es psicóloga también, y me decía, Andy, es que los padres suelen cometer los peores errores con las mejores intenciones. De verdad, es una cosa que de mi madre se lo agradezco porque realmente para ella fue muy noble, muy humana al decirme, Andy, me equivoco. Lo hago con las mejores intenciones, pero me equivoco, ¿vale? Entonces, eso me pasa mucho en consulta, el ver que los padres muchas veces se enfocan, ojo, esto lo hemos aprendido nosotros los profesionales también, a la mala, dándonos cuenta que es que por ahí no era. Los tratamientos al principio todos eran enfocados en únicamente el síntoma. Hay que enfocarnos también en otras cosas. No estoy diciendo en ningún momento que no hay que preocuparnos nada en el síntoma, ¿vale? Cualquier extremo no es saludable. Siempre vamos a tener que buscar el equilibrio y eso lo vamos a ir hablando, ¿vale? Entonces, como les decía, lo que vamos a ver es eso, la distorsión, etcétera. Pero lo que no vamos a ver es justo lo que está debajo, que es la raíz de la razón por la que esa persona ha desarrollado un TCA. Y es esa autoexigencia, es ese perfeccionismo, es esa baja autoestima, miedos, inseguridades, ansiedad, depresión, bullying, abusos, etcétera, ¿vale? Entonces, realmente lo que hay que trabajar de lleno y desde la raíz es esto, no lo otro. Recuerdo, no quiere decir que lo de arriba no hay que trabajarlo y que no importe. Sí, pero no hay que olvidar nunca que la base, la raíz de todo es esto, ¿vale? No me voy a enrollar en esto, solo quería puntuarlo. Sabemos que los TCA tienen como consecuencias muchos riesgos a nivel físico, ¿vale? A nivel familiar, lo que va a ocasionar, porque cuando una persona tiene un TCA, el problema no es de la persona, el problema es de toda la familia, de todo el sistema familiar. Y cuando digo sistema familiar, me gusta recordar que no estoy hablando solo de padres, estoy hablando de padres, de hermanos, de primos, de abuelos, del novio, del esposo, de los hijos. O
O sea, estoy hablando que cuando una persona tiene un TCA, todas las personas que estén alrededor de esa persona, ese sistema va a estar afectado, ¿vale? Entonces, eso lo sabemos, creo que de antemano, desgraciadamente. Entonces, lo que va a ocasionar, pues eso, muchas discusiones, peleas, malos entendidos, también mucho aislamiento y en otros casos también dependencia, ¿vale? Todo lo que les diga de manera general no es I, es I, O, ¿vale? En algunos casos, en otros casos. Y por la parte emocional, pues de manera general, no digo que esto sea lo único, pero lo tenemos todos claros, que es distorsión de la imagen, dependencia, miedos, fluctuación emocional, en algunos casos autolesiones, perfeccionismo, adicciones, lo que es depresión y ansiedad, ¿vale? De manera general, estas son como las consecuencias, desgraciadamente, que tiene a nivel emocional el tener un TCA. Y vamos empezando a lo que realmente empieza a ser más intenso. ¿Por qué surge un TCA? Que esa es una de las preguntas principales que me hacen todos los padres y toda la gente, de hecho hasta todas las pacientes, ¿no? O sea, Andrea, ¿por qué tengo un TCA? ¿Por qué es que yo? ¿Por qué ha surgido? ¿Por qué ha salido? ¿Por qué está aquí? Y la razón de verdad que es multicausal. En ningún caso, de verdad, de ninguna manera hemos encontrado un 2 más 2 es igual a 4. Esta es la ecuación perfecta para tener un TCA. No existe. Lo que sí existe y que muchas veces llamamos es la tormenta perfecta, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Que hay muchos factores que en un momento muy vulnerable, la adolescencia, es el momento más vulnerable que vive el ser humano. Y en ese momento súper vulnerable, por eso la mayoría, la gran mayoría, se desarrollan en la pubertad y la adolescencia. ¿Por qué? Es la etapa más vulnerable del ser humano. Yo estoy vulnerable y en ese momento llegan todos estos factores. Y lo más irónico, y de verdad se los prometo que en una metáfora es muy real, el TCA se vuelve un salvavidas. Es un poco irónico, ¿no? Porque decimos, ¿cómo algo que me destruye, que me daña, que me hace sufrir, es mi salvavidas? Sin embargo, es así. No sabemos para qué. Eso es lo que tenemos que ir descubriendo con cada paciente. ¿Por qué sentiste que lo único que te podía ayudar a salir de lo que te estaba pasando, lo sienten así? No quiere decir que sea así, ¿vale? Pero el sentimiento, la perspectiva de esa persona es que de verdad no podía más con todo lo demás que estaba pasando, que prefirió agarrarse al TCA para poder sobrevivir. Y en muchos casos, de verdad, el TCA es un mecanismo de defensa, es un salvavidas para poder salir de ello. El problema es que luego te atrapa y entonces ya no te deja ir. Y el problema es soltarlo y darte cuenta que no lo necesitas para poder seguir adelante. Y esa es la tarea del tratamiento, el identificar por qué lo necesitaba, ir sanando todas las cosas, desarrollar herramientas y estrategias para que entonces yo sienta que puedo soltarlo, que ya no lo necesito para sobrevivir. Les recuerdo, es una percepción. Porque si le buscamos la lógica a esto, no lo tiene. Es que no tiene ninguna lógica meterme en una enfermedad mental grave en lugar de tolerar el bullying, sanar un abuso, vivir un duelo, ¿vale? O sea, si lo vemos por lógica no va a salir. Pero es una percepción. Mecanismo de defensa, salvavidas, ¿vale? Uno de los factores es la genética, que yo imagino que en algún momento se los han dicho. ¿No quiere decir que todas aquellas personas que han tenido un TCA ha sido por genética? No, volvemos a lo mismo. Es la tormenta perfecta. No quiere decir que son I. No. A veces sí y a veces no. Pero en ocasiones es esto. Y de hecho los últimos resultados, hace 2 semanas, sí, más o menos 2 semanas, hubo un congreso en mi país, en México, donde fueron prácticamente todos los expertos de TCA de habla hispana. Estuvieron ahí grandes compañeros y personas. No pude ir, una lástima.
Pero uno de los estudios o algo que salió de ahí, que obviamente mis compañeras me compartieron, es que los últimos estudios han identificado que realmente esa frase que decíamos de un TCA no lo tiene quien quiere, sino quien puede. Porque genéticamente hay algo, o sea, hay algo en el cuerpo que hace que todas nosotras, bueno, creo yo, y si no hay estudios y porcentaje, que prácticamente el 90 y tantos % de las mujeres hemos hecho por lo menos una dieta en nuestra vida. Pero no el 90 y tantos % de las mujeres tienen un TCA. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hacemos una dieta, pero no la vemos como ese salvavidas, ¿no? Decimos, y pasamos. Intentamos otra y otra, pero que realmente no nos enganchamos en un TCA. ¿Por qué hay chicas que con la primera vez que entran a algo de esto y no lo sueltan? Porque lo que están encontrando en los estudios es que sí que hay algo en el cuerpo que las hace más vulnerables. Como quien dice, yo utilizo mucho este ejemplo para entenderlo, como la diabetes. Muchos de nosotros podemos tener predisposición, no quiere decir que la vayamos a tener, pero tenemos predisposición. Si se cumple la tormenta perfecta, desarrollaremos diabetes, ¿vale? ¿Más o menos se entiende un poco? Y otra de las cosas es que gracias a ese cuerpo, esas características, no voy a decir cualidades porque para mí no lo son, pero esas características que tiene el cuerpo es que pueden aguantar demasiado tiempo sin comer, demasiado tiempo haciendo ejercicio, o sea, cosas que médicamente los propios médicos nos explican. Analíticas perfectas, o sea, de estas cosas que los propios médicos dicen, no, lo entiendo. Por eso, porque el cuerpo realmente tiene esas características diferentes que pueden soportar y que pueden tolerar estas como conductas tan graves, tan intensas, tan extremas, ¿vale? Esto lo digo porque hay una pregunta que nos hacemos muchos, bueno, que yo creo que me han hecho mucho y que existe, es entonces, ¿cuál es el papel que tengo yo como padre? ¿Tengo yo la culpa? La culpa es un sentimiento, yo creo que es el mayor sentimiento con el que hay que trabajar con las familias. La respuesta es no. El problema es interiorizarlo, ¿vale? Porque yo les puedo venir a decir justo lo que les he dicho. Ahí no hay un padres de tal tipo igual a TCA, porque no los hay. Yo que he trabajado con familias, de verdad que no puedo. O sea, no puedo decir, este es el perfil de familias y entonces esto es lo que ocurre para un TCA. No existe. Pero sí que es verdad que como padres tienen un sentimiento de culpa. Y yo hay una explicación que le doy un poco a esto. Y es porque, de alguna manera, cuando sus hijos nacen, todo mundo les dice que es su responsabilidad protegerlos, que es su responsabilidad educarlos y hacerlos personas de bien, etcétera, 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 lo que cada familia, cada sociedad, cada cultura corresponda. Pero sí que va muy aunado a es tu responsabilidad. Y cuando algo pasa, es que tú qué has hecho o tú qué no has hecho. Y eso se nos queda tan arraigado que entonces cuando viene una cosa como un TCA, lo primero que viene es ¿qué he hecho o qué no he hecho? Pero para mí, una persona es culpable cuando sí que hay algo que puede hacer. Y en estos casos, de verdad que es algo difícil de interiorizar, pero por lo menos quiero que se lo lleven para reflexionarlo. Es de verdad les digo que no hay manera de que ningún ser humano sea responsable de la estabilidad emocional de cualquier otro ser humano. Ninguno. Ninguno, de ninguna manera. Jamás hemos encontrado por ahora, ya veremos en un futuro, pero por ahora no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda ser responsable de la estabilidad emocional de una persona. No lo hay. Por lo cual, si yo no soy responsable de la estabilidad emocional de mi hijo, ¿cómo voy a ser responsable de una enfermedad mental grave multicausal? Sé que no es fácil interiorizarlo y sé que no se lo van a llevar hoy, pero por lo menos lo llevamos para reflexionar.
Cuando yo soy responsable de algo, actúo. ¿Vale? Yo no me preocupo, yo me ocupo. La preocupación solo funciona los 3 primeros segundos. Yo me preocupo por algo, bien. ¿La preocupación existe por algo? Sí. Nos pone en alerta. Nos hace darnos cuenta de que hay algo que tenemos que hacer. Pero después de ello es, ¿qué está en mis manos? Lo hago. Lo que no está en mis manos, tengo que aprender a soltarlo. Y eso no es fácil. Y eso no se lo van a llevar hoy. Pero por lo menos la reflexión de saber que es justo eso. ¿De qué me ocupo? Lo voy a hacer. ¿Qué está en mis manos? Lo voy a hacer. Lo que no, tengo que aprender a soltarlo. Y justo eso es lo que quiero dotarles hoy. De cosas que sí podemos hacer. Cosas que sí están en sus manos. ¿Les parece bien? Hombre, digo, lo que no, lo siento mucho, pero ni yo puedo hacerlo, ni yo puedo trabajarlo, ¿no? Pero por lo menos que de aquí se lleven cosas que sí están en mis manos. Cosas que yo sí puedo hacer. Ese sentimiento de control me da seguridad. ¿Alguna vez les han explicado también el por qué el TCA ayuda a ese sentimiento de control? Una de las razones por las que también el TCA se vuelve tan adictivo es porque cuando nosotros nos sentimos en control, que controlamos algo, nos sentimos seguros. Me encanta este ejemplo porque es que ahora sí es universal. ¿Se acuerdan de la pandemia? Todos nosotros en la pandemia perdimos el control, ¿sí o no? Y más aquí en España, o sea, las fases, o sea, todos perdimos realmente el control de nuestras vidas. ¿Cómo nos sentíamos? ¿No fue aquí algo como emociones desagradables, súper intensas, que no sabíamos qué hacer con ellas? Y en cuanto nos empezaron a dar el control, siguiente fase, ya vamos a poder salir a tal hora, no sé qué. Pues justo eso es lo que pasa con el TCA. Yo no tengo el control de todo lo que me está pasando y entonces ¿qué siento? Inseguridad. En cuando yo obtengo el control de qué como, qué no como, cuánto ejercicio hago, cuánto peso, esa estabilidad, ¿vale? Pero es una falsa estabilidad y es una falsa seguridad. Entonces yo sé que el que ustedes el día de hoy por lo menos se lleven algo que sí que está en sus manos y que sí que tengan el control de, va a aliviar un poco, ¿vale? Justo, preguntas. Ahora sí, preguntas relacionadas con lo que acabamos de ver, no con herramientas y estrategias, o sea, que alguien me pregunte, ¿pero qué podemos hacer, Andrea? No, eso es justo lo que vamos a trabajar. Pero preguntas que vayan relacionadas con la parte que hemos tenido anterior. Es que has estado nombrando bulimia, anorexia, pero lo que no has nombrado o no lo he visto es comedores convulsivos, que es mi caso. Vale. Es casi lo mismo que el trastorno por atracón. ¿Qué edad tienes? Sí, es trastorno por atracón más comedora convulsiva. ¿Qué diferencia te han dado? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Sí. Vale. ¿Te han dicho a ti cuál es la diferencia de eso? La única diferencia, bulimia, vomitar, comedora convulsiva, comer y no vomitar. Pues realmente, o sea, si nos vamos al uso, es trastorno por atracón, ¿vale? O sea, que al final es yo como de manera compulsiva, de manera ansiosa, pero luego no busco ninguna manera de compensar lo que he comido. En mi caso, por ejemplo, mi hija come, o sea, está ayer todo el día comiendo más, luego tiene sus atacones, su ansiedad que le provoca comer. Aparte, o sea, aparte de comer, que solo piensa en la comida, los atacones. Bueno, Para mí es diferente. es lo que te decía, de manera general es un poco lo mismo, ¿sabes? O sea, porque al final está comiendo de manera ansiosa la comida. Tiene sus episodios y sus periodos y tiene esa cuestión. O sea, que yo no le veo la diferencia y por lo menos desde donde yo lo he trabajado con los hospitales no hay diferencia entre uno y otro, sería lo mismo. Vale, no. Sí, porque por ejemplo también hay personas que están sufriendo anorexia y tienen atracones.
que luego compensa. O sea, realmente también la anorexia muchas veces es que yo pienso que no, un TCA muchas veces no es puro, es como tener un péndulo en la cabeza en el que pueden pasar desde la anorexia, ahora me pego el trastorno por atracón, ahora empiezo con atracones y conductas compensatorias, paso a la bulimia y volvemos a empezar. De hecho, sí, muchísimas gracias, porque eso fue algo que me faltó puntuar. Esa es la razón por la que a mí no me gusta nunca trabajar con diagnósticos ni etiquetas, porque al final esto es lo que ocurre prácticamente en el 99.9 de los casos. Yo hoy en día no he conocido un solo paciente con larga evolución, o sea, me refiero, si lo conozco de 2 meses, pues a lo mejor en 2 meses no va a cambiar su sintomatología, pero ya hablando de, por ejemplo, el estudio que tuvimos, anécdota, del estudio que tuvimos de 4 años, me pasó mucho que llegaba con los psiquiatras de cada paciente y le decía, ¿qué diagnóstico tiene? Porque en la investigación sí que tenemos que poner etiquetas. Entonces ya, ¿qué diagnóstico tiene? Tal. Al cabo de 1 año volví a pasar con los médicos, porque pues teníamos que seguir haciendo pruebas, y me decía, no, pero esta chica ya no es no sé qué, y esta chica ya no es no sé qué, y es que ahorita tiene un periodo de no sé qué, y le cambiamos la etiqueta. Y así sucesivamente, hasta que yo les dije a los psiquiatras, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? No entiendo esto, ¿no? O sea, ¿por qué me dices que es un perfil y luego de repente me dices, o sea, una etiqueta y luego me dices que es otra y demás? Y hay una cosa que me explicaron los psiquiatras. Me dijeron, Andrea, no te rayes por esto. Sí que la investigación es importante porque necesitábamos poner etiquetas pues para dar un resultado. Me dijeron, en primera, si estamos hablando de adolescentes, y aquí reafirmo, adolescente no es una persona hasta los 18 años, es prácticamente hasta los 25. Los neuropsicólogos lo dicen. El cerebro no se ha terminado de formar, sino hasta prácticamente los 25 años, ¿vale? Entonces, esa parte prefrontal que tenemos de la impulsividad, todavía está a esa edad. Y me decían los psiquiatras, por lo cual es imposible dar un perfil de personalidad antes de esta edad. Incluso después de casi todos los TCA, pasan de una cosa a otra y de una cosa a otra. Entonces es bien complicado el tema de las etiquetas. Inclusive te lo prometo que nosotros, haciendo mesas redondas, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, que teníamos ahí a todo el equipo, y bueno, entonces ¿esta chica qué es? Pues para mí es esto. Bueno, pero es que los atracones no sé qué, bueno, pero es que el IMC no sé qué, bueno, pero es que el periodo ha sido muy corto. Bueno, muchas veces ni entre nosotros mismos, profesionales de la salud, un mismo caso, nos ponemos de acuerdo en decir qué diagnóstico era. Es la razón por la que la gran mayoría de nosotros decimos, mira, que da igual, que no puede gestionar sus emociones de manera sana, que la manera en la que está gestionando lo que estábamos diciendo de abajo del iceberg, no lo está gestionando de manera sana. Entonces vamos a enfocarnos a ello. ¿Cómo lo haga? Pues un día lo hará de una manera y otro día de otra. Vamos a enseñarle a gestionarlo de manera sana. ¿Se entiende un poco también por qué esta reticencia de muchos de nosotros de no trabajar con etiquetas? Porque es un lío, totalmente un lío. Realmente es mejor tener TCA. Sí, totalmente. Y de hecho yo hoy en día ya no digo ni siquiera TCA, digo una persona que tiene una mala relación con la comida, el ejercicio, o sea, digo, ya está, más allá de un diagnóstico, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Vale, les voy a poner un video que es súper cortito, 3 minutos, o sea, de verdad no es muy largo, para que nos empecemos a familiarizar con el escenario que les quiero poner, ¿vale? No sé el audio si está bien. No sé. Y el negro es para No sé qué tiene Riley. ¿Por qué actúa tan extraño? ¿Y qué esperabas? Se desconectaron las islas. Alegría sabría qué hacer. Ya lo tengo. Hasta que ella vuelva, nosotros haremos lo que ella haría. ¡Gran idea! Furia, temor, desagrado. ¿Qué sabemos sobre ser felices? Oye, Riley, tengo buenas noticias. Descubrí una liga junior de hockey aquí, en San Francisco. ¿Y qué crees? Harán pruebas mañana después de clases. ¡Qué suerte!, ¿no crees? ¿Hockey? Hay que hacer algo. Yo, no sé. Sí, tú, finge ser alegría. ¿No te gustaría volver al hielo, hija? Oh, sí. Suena fantástico. ¿Qué fue eso? Así no lo diría alegría. ¿Porque no soy alegría? Sí, se nota. Todas lo vieron, ¿verdad? Sí. ¿Que sí? ¿Le pasa algo? ¿Creen que nos lo diga? Investiguemos, pero de modo sutil, que no lo note. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Ya va a investigar. Terminé. Finge ser alegría. ¿Qué? Ok. Estuvo bien, creo. No lo sé.
Ah, fue estupendo. Sonó idéntico a Alegría. Le pasa algo sin lugar a duda. Nunca ha actuado de esta forma. ¿Qué sugieres? Averiguaremos lo que pasa, pero se necesita apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro. Aquí viene, está solo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Oh, lo siento, señor. No escuché nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del inodoro? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Ya puso de nuevo su expresión tonta. Quisiera darle un puntapié. Señala otra vez. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿Es en serio? ¿Es Todo el posible? tiempo. ¿Por él dejamos al piloto de helicóptero brasileño? ¡Fuera! ¡Es mi turno! Fue grandiosa, ¿de acuerdo? Riley, ¿estás bien, hija? Oh, Señor, hizo ojitos de huevo cocido. ¿Qué trata de hacer? De acuerdo, pongan algo de fuerza. No quisiera ponerme firme con ella. No, firme, no. Riley, no toleraré esa actitud. ¡Oh, quieres actitud! ¡Será un placer! No. ¡Se feliz! ¿cuál es tu problema? Solo déjame sola. Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¿Ya oyeron, caballeros? ¡Defensa 2! Jovencita, no sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? ¡Aquí me tienes! ¿Sí? Pues... Y aquí viene. Nos pondremos firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Ya cierra la boca! ¡Fuego! Es todo. Ve a tu cuarto. Ahora. ¡Caballeros! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Evitamos un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo. Vale. Es buenísima, ¿verdad? O sea, de verdad, la utilicé toda la película en el proyecto del doctorado. O sea, de verdad es buenísima. Quien no la haya visto, véanla, por favor. Una cosa que voy a aclarar y que aprendí justo dentro de también los talleres. Cada vez que yo ponía este video en el taller, obviamente había risas y comentarios y demás, pero muchas veces la gente decía, Andrea, pero en mi casa es al revés. O sea, yo soy como actúa la madre y el revés el padre, ¿no? Entonces, realmente no estamos diciendo que todas las madres actúen de esta manera, ni estamos diciendo que todos los padres actúen de esta manera, ¿vale? O sea, esto como aclaración, esto es un poco de risa, ¿no? Para darnos cuenta de que no sé si se han identificado por lo menos un poquito en lo que es la situación que muchas veces pasa en casa, ¿no? O sea, esa sutil tensión. ¿Hay alguien que me quiera comentar su punto de vista o su experiencia o lo que han vivido en esta etapa, bonita etapa llamada pubertad, adolescencia? Algunas veces es casi mejor cuando se expresan. Yo creo que es peor, no sé. Ese no sé. Y de hecho este video justo lo utilizaba para explicar lo que es la alexitimia. ¿Alguna vez han escuchado qué es eso? La alexitimia no es el no querer compartir mis emociones. Es el no poder identificarlas. De hecho, prácticamente todos nosotros en la adolescencia hemos tenido un grado de alexitimia. ¿Por qué? Porque nos ha costado identificar esas emociones, el cómo nos sentimos. Pero sí que es verdad que los estudios demuestran que aquellas chicas que tienen una alexitimia más alta son más propensas a desarrollar un TCA. ¿Por qué? Porque no saben identificar sus emociones. Y esta situación pasa mucho en casa, pero mucho. ¿Qué tienes? No sé, déjame, qué pesada. Pero les prometo que muchas veces, porque de verdad que yo que trabajo con los adolescentes, que me cuentan sus miedos, sus inseguridades, que ahí se abren, dicen, pero es que no lo sé, Andrea. Que no es que no le quiera decir a mi mamá o a mi papá cómo me siento, es que no lo sé. Pero para nosotros es como, es que ¿por qué no me lo quiere decir? ¿Que no me tiene confianza? Es que me lo debería de poder contar a mí. Y a veces pues pasa esto, ¿vale? Entonces, pequeña píldora. Es muchas veces sus hijos adolescentes, sobre todo tienen ese grado de alexitimia, ¿vale? De que les cuesta identificar emociones. No se preocupen, que ahora les voy a dar una herramienta para poder ayudarles.
Al final, estas herramientas se las van a llevar ustedes, porque lo que vamos a buscar es que a través de ustedes, de ciertas cosas que vayan trabajando, podamos llegar a ellos. Y se puede. Eso fue justo lo que identificamos en el estudio, ¿vale? O sea, sí que podemos hacer cambios. Bueno, no sé, muchas veces también cogemos lo que es en la comida y en la cena, y ahora que soy madre, también lo veo, como ese momento que es vulnerable para hacer interrogatorio, cuando en el colegio, tienes deberes, tienes no sé qué, o sea, a mí yo soy paciente, que sea, y también entonces intento, por ejemplo, con mis hijas, en ese momento no empezar a hacerles el interrogatorio, o lo hago antes o lo hago después, pero ese momento sí que es verdad que en ese momento que estás con la comida, van a comer y se empieza, ¿no? Con las preguntas. Totalmente, como decimos, es justo el momento más vulnerable de la persona es cuando está enfrente del plato. El segundo es justo después del plato. O sea, esos son los momentos más vulnerables que tienen. Si en ese momento nosotros queremos ser, bueno, tratar de hacer como una plática, ¿cómo diríamos?, distendida, agradable, ay, nosotros vamos a, no sé qué, vamos a empezar una plática, muchas veces lo que termina pasando es esto. ¿Vale? Entonces, en esos momentos iremos viendo qué técnicas y qué cosas puedo ir haciendo para que justo esta escena tratemos de hacerla la menor posible. O sea, no, recuerden, papás, ningún ser humano es perfecto, ninguno, de verdad, se los prometo, no he encontrado a ninguno, mucho menos los padres, ¿vale? Entonces, es que es complicadísimo. O sea, si ya ser un ser humano perfecto es imposible, ahora, saber como padre cómo tengo que cuidar o educar a mi hijo, es que es imposible. O sea, eso no existe. Si existiera una fórmula mágica, ya habríamos hecho un libro, carísimo, pero se los habríamos vendido a todos diciéndoles esto es justo lo que tienen que hacer para ser unos buenos padres. No se puede, ¿vale? Entonces, que esto pase lo menos posible, ¿vale? Perdona, pero también es verdad que cuando se junta toda la familia es en las comidas, en las cenas, me refiero que es cuando puedes hablar con ellos, en otros momentos están en el colegio, están haciendo deberes o están haciendo deporte o lo que sea. Entonces, también cuando nos juntamos es en las horas de las comidas. Y no se trata de no juntarnos a la hora de la comida, porque nos vamos a juntar. Pero de hablar, me refiero, porque en otros momentos a lo mejor no puedes, por trabajo, por... Y creo ahí me voy a unir a tu respuesta, que no es que no hablemos, sino más bien que no hagamos el interrogatorio, ¿vale? O sea, es como tratar de hacer lo mismo, pero a lo mejor hacerlo de manera distinta, ¿no? O sea, yo un poco lo que les digo a los padres es, no le preguntes cómo se siente, ¿por qué no le dices tú cómo te sientes? Me encantaba hacer esta pregunta en los talleres a los padres y decía, ¿qué tal el día? Bien, mal. ¿Y cómo se sienten? Bueno, bien, tirando, ahí. Yo les decía, fenomenal, empezamos bien, chicos. O sea, al final les decía, ¿cómo les estamos ayudando? Me uno, como adultos, a los adolescentes a identificar sus emociones, si de nuestra boca normalmente salen esas emociones. Les decía, eso ni siquiera son emociones. Entonces, ¿por qué no empezamos al revés? Yo voy a llegar a transmitirte, a contarte. Ojo, que de todas maneras van a decir, ¡qué pesada! Pero yo voy a transmitirte, mira, mi día ha sido así, por asado, me he sentido de esta manera, no quedarnos en las emociones básicas, que es un poco lo que les voy a enseñar ahora, ir identificando una que otra. Pero es más, te voy a transmitir y te voy a dar este espacio, para que cuando tú te sientas un poco seguro, un poco tranquilo, puedas compartir algo. Pero en ese momento, ese interrogatorio tensa muchísimo. Y por dentro ellos están ahí, con esas ecuaciones de esa lucha, porque en ese momento están en una lucha interna. Entonces hacerles interrogatorio, luego a preguntas como ¿cómo te sientes? O ¿cómo ha ido el día? Que es un poco hablar de cómo ha ido el día, o sea, pensarlo, analizarlo y cómo me siento de esto y si me ha gustado o no, es que me bloqueo y exploto. Porque eso sí, también los adolescentes ¿cómo son? Impulsivos. No digo que todos, ¿vale? O sea, siempre que hablo de los adolescentes o generalizo,
Siempre hay la excepción a la regla, ¿vale? Pero de una manera general, ¿vale? Pero es eso, vamos a intentar el compartir más que el interrogar, ¿vale? Sí. Ahora cuando hablabas de la lexitimia y que la estás ubicando mucho en la adolescencia y demás, identificándola mucho con esa etapa, ¿se agrava con la enfermedad? Es decir, es que yo esa duda la tengo desde hace mucho tiempo y no lo tengo claro. ¿Te soy sincera? Sí. Ni yo ni la mayoría de los estudios. Te lo digo porque una de las variables que identificamos, bueno, que tratamos de analizar en mi proyecto del doctorado fue la lexitimia, justo. De hecho, de ahí sí no les mencioné que mejoró la lexitimia porque no fue así. O sea, la lexitimia no fue algo que significativamente hubiera cambiado. Y justo por eso mismo nos pusimos a investigar más y más de la lexitimia. ¿Qué pasa con la lexitimia? ¿Y por qué no se ha modificado la lexitimia? Y demás. Y los estudios hacen dos cosas. Uno, decir que es bien complicado cambiarla. O sea, que sí que se corrobora que lo que me pasó a mí le ha pasado a mucha gente, que esto cuesta más. Y dos, que no se sabe, que es como el huevo y la gallina. Nadie sabe si es yo nací o desarrollé un grado de alexitimia y entonces por eso desarrollé un TCA, o yo que desarrollé un TCA, por ende tengo más altos de alexitimia. O sea, justo los estudios no se aclaran, no han encontrado un método o una solución para darnos esa solución y decirnos que sí y que no. Siguen en ese estudio. Lo que sí también se ha detectado es que los padres de chicas que tenían altos grados de alexitimia y por ende un TCA, los padres también tenían más altos grados de alexitimia que otros padres. Alexitimia es esa como, no incapacidad, pero dificultad para poder identificar qué emociones tengo. O sea, yo me siento rara, pero no te sé decir exactamente qué. Sí, identificar y expresar. Ah, claro, es que si empezamos con que no se identifica, pues bueno, ya te digo qué pasa cuando expresamos. Pues no hay ese paso, ¿vale? Pero sí, justo, por eso, pues para mí, con esos estudios dije, pues vamos a trabajar la lexitimia de los padres para mejorar la lexitimia de las chicas. Pues si al final hay una correlación y los estudios demuestran esa correlación, vamos a trabajarla. Y sí se trabajó y sí se mejoró, pero no de manera significativa. Por eso no pude ponerla como en los resultados que llevamos a los congresos y demás. Este resultado no fue significativo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tenía que trabajar más tiempo esto para que mejorara. ¿Vale? Ya les hice spoiler de la siguiente diapositiva. Vale, esto es un ejercicio que quiero que hagan cada uno de ustedes. Me voy a hacer un poquito a un lado. No quiero que nadie se lo diga a nadie, porque no se trata de juzgar aquí a nadie, sino que cada uno de ustedes reflexione, yo como padre, ¿con cuál de esos 3 animales me identifico? ¿Vale? Cada uno, en silencio. Yo ni les voy a preguntar, ni entre marido y mujer se vayan a decir luego si no quieren, pero cada uno en silencio. ¿Lo tenemos un poquito claro todos? ¿Sí? ¿Más o menos? Vale. Por eso no les pregunto, quiero que sean honestos. Y ahora quiero que hagan lo mismo con esto. Son diferentes, ¿vale? O sea, yo puedo ser uno del otro y uno de este. O puedes pasar por las etapas. Sí. Sí, y ahora mismo la reflexión sería, y ahora mismo, en esta situación en la que estoy con mi familiar con TCA, ¿con cuál me identifico? Porque a lo mejor yo antes era uno, pero ahora justo que está el TCA en casa, ¿qué animal soy? Yo por eso no pregunto, quiero que sean bien honestos con ustedes mismos, decir, mira, esto. ¿Listo? Vale. Vamos a explicar un poco. Aquellas personas que se han identificado con el rinoceronte pues más firme, más rígido, más racional, más coherente, más concreto. Pero ¿qué situaciones puede presentar en casa?
Si soy un rinoceronte, pues voy a tratar de que todas las cosas sean muy lógicas. Y si yo pienso que el TCA es lógico o que la manera de salir del TCA es lógica, ya les digo que vamos mal, porque realmente el TCA no es un 2 más 2 es igual a 4, no son matemáticas. Entonces, en ocasiones llega a haber situaciones tipo, pues come ya. Un comentario tan sutil que para esa persona es tan lógico, pero que a la otra persona la invalida totalmente. Porque en su cabeza es como si fuera tan fácil. O sea, que para mí no es, y como ya. O sea, para mí es una enfermedad mental grave que justo lo que no me deja es que yo vea la comida como comer y ya. Entonces, en ese momento que yo escucho ese comentario, a la otra persona. Y entonces se empiezan a crear esas fricciones, esos conflictos, ese resentimiento de mamá, papá, no me entiende, y de verdad se lo digo, mamá o papá, porque hay de todo. O sea, madres con ese perfil, padres con ese perfil. Es que no lo entiendo, que coma y ya está. ¿Vale? ¿Entendemos un poco a qué perfil se refiere este del rinoceronte? Vale, o sea, va a negar completamente que esto sea algo complejo, que sea difícil de entender, obviamente va a ser muy agotador y van a tener muchas discusiones muy lógicas. Él lo va a querer llevar a la parte lógica y el paciente lo va a querer llevar al no es tan fácil. Pero recuerden que tiene esta persona seguramente un grado muy alto de lexitimia, por lo cual no va a poder expresar exactamente lo que siente, pero siente algo muy desagradable cuando está en esa situación. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando estamos en otro perfil? El perfil del canguro. Ese perfil sobreprotector. Y de verdad, estos comentarios que se los voy a decir son reales. No tiene nadie que decirme yo lo he hecho, porque sé que son reales. En la cuestión de, bueno, vale, hoy no te lo comas, pero no le digas a mamá o a papá. Bueno, está bien, solo la mitad y luego no te comes el resto. Es como que al final me alío un poco con mi hijo o con mi hija, porque lo que no quiero es ocasionar conflictos, tener problemas. Yo te voy a cuidar, te voy a proteger, y creo yo que luchar tus batallas te va a ayudar a que antes salgas de este problema. Cuando al contrario, si yo lucho tus batallas, no te estoy dejando que tú desarrolles las habilidades que necesitas para poder enfrentarte a ellas. ¿Vale? Entonces, estas pequeñas conductas que llegamos a ser muy sutiles tampoco terminan ayudando a la persona en estos momentos. ¿Vale? O sea, no es ni un extremo ni el otro. Se quieren hacer cargo de todo, son como muy rescatadores, muy cuidadores, como les he dicho, evitan las alteraciones, el estrés, el conflicto, todas estas cosas. No. El delfín es aquellos padres que realmente acompañan. Se dice bien fácil, ¿no? Sinceramente es lo más complicado. Ojo, cuando yo les he dicho que se identifiquen con un animal, seguramente en ocasiones serán uno y en otras ocasiones serán otro. Vale, estamos hablando de cuál es la tendencia, cuál es el que está más presente en casa, ¿vale? Pero sí que todos podemos ser delfín en algún momento. Vamos a intentar serlo más. Pero para yo ser delfín, creo yo que una de las cualidades que más se tienen que trabajar es la paciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hay detrás, y ahí sí se los puedo decir honesta y sinceramente, cuando yo estuve trabajando en los hospitales, empecé desde abajo. O sea, me refiero a que yo trabajé con el paciente, cuidando al paciente y responsabilizándome de que comiera o no comiera. Entonces sé de verdad lo que se siente estar con una persona al lado de un plato y que no me pueda dar una mordida y que pase 1 hora y pasen 2 y pasen 3. De hecho, inclusive yo me he pasado 12 horas enfrente de un plato con una paciente. Por días, ¿vale? O sea que entiendo ese sentimiento de frustración, ese sentimiento de querer agarrar la cuchara y comer ya. Porque no es fácil, se dice súper fácil, no vamos a acompañar, vamos a darle su ritmo, vamos a darle su tiempo. Entonces poco a poco, se dice muy fácil, pero es bien complicado y es bien complejo. ¿Vale? Entonces entiendo perfectamente que muchas veces ahí sentados a la mesa con ese monstruo del TCA no es tan fácil el poder
tener esa calma y esa paciencia y no desbordarnos, ¿vale? Pero eso es justo lo que vamos a intentar, cada vez ser más delfines y menos canguros y menos rinocerontes, ¿vale? Recordemos, papás, ninguno es perfecto. Perdona, sobre esto, es que nos estás diciendo un poco que no podemos aportar nada para que mejore en esa situación. Acompaña, está allí, pero no podemos, ¿no? No podemos esperar a hacer nada por él. No te preocupes, que ahora vienen las herramientas. Es que yo creo que también es conocer la enfermedad para poder ser delfín. Es que si no entendemos el dolor o el sufrimiento o lo que le está pasando a la persona ahí, es que no lo entendemos. O sea, es como, yo tampoco lo entendía, ¿eh? O sea, si yo he ido entendiéndolo justo por eso, que me pusieron ahí con las pacientes día y noche, y día y noche lo digo literal. Sí, entenderlo desde luego, es una de las cosas que pasa que no se entiende, que al final todos acabamos haciendo eso porque no te queda otra, y seguramente empezamos con el rinoceronte, casi todos, ¿no? Y Yo dices, también. no, pues esto no debe ser, pasas a la siguiente al canguro, vamos a ver, por lo menos, si no comes toda la mitad, en fin, haces este juego y al final te quedas con el otro porque ya te han convencido, has leído, pasado el tiempo, aceptas lo que está pasando, te das cuenta que hay un problema serio, ¿no? Y ya te quedas con eso, pero ahora siguiente es eso, ¿seguimos así de por vida? ¿No podemos aportar nada? Esto... De verdad que muchísimas gracias porque me has resumido justo lo que yo creo que a mucha gente le ha pasado, y si no a todos. Porque es así, ¿eh? Es que es así. Pero no te preocupes. Ahora sí, por eso les decía un poco la estructura, porque yo sabía que justo estas preguntas iban a empezar a pasar, pero quería que nos fuéramos identificando para luego llegar y decir, mira, esto es lo que hay que hacer, ¿vale? Eso es lo que nos corresponde hacer. Esto no quiere decir que eso es lo que va a curar al paciente. Eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros para ayudarles en su proceso de recuperación. El que se recupera es el paciente, ¿vale? Bueno, de manera rápida, si se identificaron con la avestruz, pues ojo, muchas veces pues lo que queremos es, mira, ya no puedo más. Y aquí vamos a lo mismo, todos hemos pasado por todas las etapas, que ya no quiero saber nada. O sea, de verdad, tú encárgate, eso yo lo he escuchado mucho de los padres con los que trabajo, es mira, encárgate tú hoy que yo no puedo. O sea, no puedo, yo me voy a casa de no sé quién, o yo como en otro lado, o mira, tú encárgate el fin de semana, o, es que estoy agotado, es que ya no puedo. O sea, no puedo enfrentarme otra vez al TCA y estar ahí. Y muchas veces, pues eso, evito, me voy hacia otros lugares. Y luego tenemos lo que es la medusa, ¿vale? Si yo soy una persona, mi perfil de personalidad es muy medusa, es que todo lo voy a ver de manera muy intensa. Uy, pero es que si a mi hija le pasa esto, y si le pasa el otro, y si le pasa aquello, y si entonces no se cura, y si entonces esto le dura para siempre, y sí, y genera unos niveles súper altos de ansiedad, y de miedo, y de inseguridad, y de sentimiento de culpa. ¿Qué pasa? Que todas estas emociones, si no se saben gestionar, me desbordo. Eso sí es un 2 más 2 es igual a 4. Una persona que acumula emociones que no sabe cómo gestionarlas se desborda, de una manera u otra, ¿vale? Entonces, el que yo tenga emociones tan intensas, lo que tengo que aprender es a cómo las gestiono, que ahora vendrán las herramientas, para liberarnos de esa ansiedad, ¿vale? Liberarnos de esas emociones. Y entonces lo que realmente tengo que aprender a hacer es una persona asertiva. Yo estoy aquí y te escucho y te digo lo que pienso y lo que siento, pero no desde un tono de ataque. No es ni me callo y no digo nada, pero tampoco es te lo digo ya que estoy desbordado, porque entonces ya te lo voy a decir con rabia, ¿vale? Entonces es lo que vamos a trabajar. ¿Han escuchado de la palabra emoción expresada? Sí, muy bien, por ahí alguno. La emoción expresada está directamente relacionada con peores tratamientos, con peores recaídas y con personas que llevan mayor sintomatología. O sea, me refiero, cuando las familias, o sea, el sistema familiar, esto no es papá y mamá, ¿vale? Recuerden, el sistema familiar es todas las personas que están alrededor. Cuando el sistema familiar tiene niveles altos de emoción expresada, hay peores índices de recuperación, mayores de recaída, mayores de gravedad. Entonces, por lo cual, lo que hay que trabajar es disminuir la emoción expresada. ¿Y qué es la emoción expresada? ¿Se entiende un poco? El lloro, el me enfado, el paso de el expresar todas esas emociones que me desbordan.
¿Tengo derecho a demostrarlas? Claramente. Pero hay que buscar en dónde y de qué manera. ¿Vale? Emoción expresada. Por un lado tenemos el criticismo. Porque muchas veces es, y no te das cuenta de lo que le estás haciendo a esta familia, es que todo es tu culpa, es que eres un egoísta, es que cuándo vas a cambiar. No pregunto porque sé que esto ocurre y pasa, no siempre, ¿vale? Pero que puede llegar a ocurrir y a pasar. Hostilidad. Es que a veces ya estamos hartos, estamos fastidiados y estamos cansados. Es que esto es una enfermedad mental grave de larga duración. No es una gripe, no es tengo un esguince. De hecho, la emoción expresada surgió con pacientes que tenían esquizofrenia. Porque claro, empezaron a ver que las familias, a lo largo de los años, empezaban a tratar diferente al paciente. Y esto mismo se empezó a trasladar a todas aquellas enfermedades de larga duración. Y se han visto los mismos resultados. Cuando es una enfermedad de larga duración, estos 3 factores, sobreimplicación, hostilidad y criticismo, aumentan. Y calidez y comunicación positiva o asertiva disminuyen. Eso es a lo que se le llama emoción expresada. Y eso es lo que como padres y como familia, como sistema familiar, podemos trabajar. Esto es lo único que nos corresponde a nosotros. El aprender a gestionar la emoción expresada es lo único que me corresponde a mí como familiar. Si mi paciente se va a curar, mi familiar se va a curar de un TCA, solo depende de él. Pero lo que está en mis manos, alrededor, para trabajar, es esto. ¿Cómo? Ahí van. Lo primero, yo les dije que eran sencillas, pero hay que utilizarlas. Lo primero, aprender a comunicar mis emociones. En verdad, y estas ni siquiera son todas. Este es el círculo que se ha creado, el círculo de las emociones, el que tiene más emociones, pero no las tiene ni siquiera todas. Entonces, primera tarea como familiar o como padre es empezar a comunicarme a través de mis emociones. Si yo no sé identificar mis emociones, no voy a aprender a transmitirlas. Si no puedo transmitirlas, tampoco sé gestionarlas. ¿Vale? ¿Sencillo o no es sencillo? Está literal. En Google ponemos círculo de las emociones y les van a salir varios. Este es el que más me gusta a mí. ¿Vale? Pero así, tan sencillo como círculo de las emociones, y se los prometo que hoy en día todos los psicólogos lo tenemos abajo de la cartera. O sea, es que yo de hecho lo tengo impreso y es la primera tarea que le doy a cualquier persona. Te me descargas el círculo de las emociones y desde hoy en día, ¿cómo te sientes? Desde hoy. Esto sí es algo, ¿podemos hacerlo o no? Esto. ¿Está en nuestras manos o no? Pero es bueno expresarle las emociones tus emociones a ellos. Sí, pero ahora les voy a decir cómo, ¿vale? Vale, porque tienen todo el derecho. Si ustedes también son seres humanos, ustedes también pueden decir, hija mía, de verdad, te amo, te adoro, pero esto es muy cansado. De hecho, una de las cosas que ayuda mucho dentro de la terapia es que no se habla con la paciente, bueno, con su hija, su hijo, con la persona, como si ella fuera la enfermedad, porque de hecho ella no es la enfermedad. Ella tiene, en primera tiene una enfermedad. No es, de verdad que hasta me cuesta decirlo, no soy anoréxica, tengo anorexia, tengo un TCA, ¿vale? En primera eso. Y en segunda, yo algo que trabajo, pero de verdad, o sea, con las familias y personalmente es que hoy tu TCA está bastante hostil, ¿eh? Y cuesta bastante relacionarse con cuando muchos de mis pacientes le ponen nombre a su TCA y entonces nombramos a su TCA Chuchito. Pues hoy Chuchito está bastante hostil, ¿eh? Y créeme que me está costando comunicarme con Chuchito. Es que es real. No es tú, mi hija, me tienes harta, me tienes desquiciada, ya no puedo más contigo. No eres tú, es la enfermedad. Pero sí que tengo todo el derecho de transmitirlo. Ojo, ¿cómo? Es importante, ¿vale? Que esa es la siguiente herramienta.
Comunicación asertiva, ¿vale? Hay 3 estilos de comunicación: pasiva, asertiva, agresiva. Todos nos comunicamos con las 3, pero sí que es verdad que tenemos una tendencia mayor a un estilo de comunicación y también dependiendo de qué circunstancias. En casa eso puedo ser de una manera, en el trabajo de otra, con mi madre de otra, etc. ¿Vale? Entonces, comunicación pasiva. Aquellas personas que van a intentar guardar silencio y no decir cómo se sienten y lo que les pasa para evitar problemas. Es que no, mira que no quiero problemas en casa, que paso de y no digo ni lo que pienso ni lo que siento. Personas que es muy difícil que digan no a algo. Mamá, ¿me traes esto? Sí. ¿Y vas por el otro? Sí. ¿Y el esposo y llevas no sé qué? Sí. Y sí, y sí. Y por dentro es de... Sí, ya, todo lo hago yo. Ojo, papás también, ¿eh? Entonces, en esta cuestión, ¿qué pasa? Que toda esa energía y todas esas emociones se van acumulando. ¿Vale? Y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Vale? Entonces, esa energía hay que aprender a gestionarla. Lo que sería lo contrario sería la comunicación agresiva. ¿Vale? Comunicación agresiva. Soy una persona que no tiene filtro. O sea, que digo todo lo que pienso y lo que siento sin filtro. Que de hecho muchas veces pongo por encima de las necesidades de los demás las mías. Spoiler, los adolescentes muchas veces son así. ¿Vale? Entonces, al final es como, no, tampoco esa es la manera correcta de comunicarme. Lo que ocurre la mayoría de las veces es el pasivo agresivo. Es yo de verdad que me aguanto, yo de verdad que no digo nada, yo de verdad que paso, yo de verdad que no sé qué. Hasta que un día, ¡pum!, explota. Y explotamos a veces por las cosas más absurdas. Es que quien ha dejado la pasta de dientes abierta, es que no es posible que en esta casa nadie pueda hacer nada, todo lo tengo que hacer yo. ¿Estamos así por la pasta de dientes? No, ¿qué va? La pasta de dientes es lo que menos nos importa. Ha sido lo que ha reventado el globo. Llevamos tanto tiempo con comunicación pasiva que pues lo único que nos ha quedado es explotar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Ser asertivos. ¿Y qué es ser asertivos? Es poder decir lo que yo pienso y lo que yo siento sin faltar el respeto al otro y aprender a decir no, poner límites sin sentimiento de culpa. Dificilísimo. O sea, es que no nos lo han enseñado. No nos han enseñado a ser asertivos. De hecho, al contrario, nos dicen que somos egoístas y decimos que no a algo. Sentirnos culpables y no podemos ayudar a alguien o lo que sea. Es bien complicado. Pero justo esa es la clave, de verdad. O sea, de hecho, el tratamiento, un poco lo que fuimos trabajando era taller de comunicación asertiva. Porque el objetivo era ese, lograr que fuéramos más asertivos. ¿Vale? Entonces es súper importante trabajar esto. Aprender a yo poder decir lo que pienso y lo que siento, pero sin ofender al otro. Y para ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dejar de ser pasiva. Si a mí algo me ha molestado, si no estoy conforme con algo, tengo que aprender a decirlo, pero aprender a decirlo. No con hostilidad, no cuando ya no puedo más, porque cuando ya no puedo más lo decimos así. Es que van 20 veces que te digo que recojas esto. No, pues desde la primera vas y le dices, mira, pequeño, la próxima vez que vea esto fuera de, no vas a salir. Vale, ya está. Poner límites, pero desde antes, porque si no los hacemos ya en el momento que ya estamos desbordados. Te quedas un mes inmóvil. ¿A qué adolescente podemos dejar un mes inmóvil? Creo que hoy en día ninguno. Entonces, tenemos que ser coherentes, no tener comunicación pasivo-agresiva, sino asertiva. ¿Vale? Difícil, totalmente de acuerdo. Otra herramienta, aprender a gestionar mis emociones. Todos tenemos emociones diaria y constantemente, todos. Por eso les digo que es importante aprender a identificarlas, ¿vale? Y luego, a través de herramientas, yo irme desahogando. Yo tengo que irme drenando. O sea, literal, lo que tengo que ir haciendo yo
es no esperar hasta que esté llena y me desborde, sino ir buscando cosas que me ayuden a drenarla. Por ejemplo, mindfulness. Sé que todos han escuchado esa palabra, o espero, o me imagino. Yo también era muy escéptica de esto, pero sinceramente se los digo, ayuda y ayuda un montón, ¿vale? Y es la filosofía de realmente vivir el presente. No es meditar, ¿vale? He puesto el cliché de meditar porque sé que todos tenemos relacionado mindfulness con meditación y no es así. Mindfulness es aprender a vivir en el presente. Porque hoy en día, todo el tiempo la cabeza, bueno, no todo el tiempo, pero la mayoría del tiempo la cabeza está en qué no hice, qué no dije, errores, sentirme culpable, bla, 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 depresión. Pensamientos de futuro. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? ¿Y si no aquello? ¿Y si? Ansiedad. Y vivimos con estas dos grandes pandemias, depresión y ansiedad. Lo que nos va a ayudar es a vivir el presente, el disminuir esto. No desaparece, no. Todos vamos a tener pensamientos de un lado y del otro, si no estamos hablando de que desaparezcan. Pero van a ser menos intensos si yo conecto con mi presente. ¿Y cómo? A través de los sentidos, ¿vale? Yo, todo el tiempo que pueda, y de verdad este ejercicio lo hago súper rápido, pero estén en donde estén, en la ducha, en la calle, caminando, comiendo, con una amiga, donde sea que estén, pueden hacer a través de los sentidos. ¿Qué estoy observando? No mirando, porque mirando miramos todo. Observando, no oyendo, escuchando. ¿Qué estoy escuchando? Cañón. ¿Qué estoy oliendo? ¿Qué estoy saboreando? ¿Qué estoy sintiendo? De hecho, un poco de calor. Entonces, es eso. Es si yo puedo conectar con mi presente, mi pasado y mi futuro, me va a hacer menos intrusivo, ¿vale? Y eso me va a ayudar a ir soltando, ¿vale? Desahogarme con otras personas, por eso, cuando estamos desquiciados, porque a todos nos ha pasado, de hecho todos es sano poder desahogarnos del marido, del hermano, del primo, de la hija, de todo, pero no con esa persona. Te vas con tu amigo y ya le cuentas, es que de verdad, es que no puedo más, es que esto es súper difícil. Claro, eso es súper sano, pero a lo mejor no con esa persona, ¿no? Pero sí es sano que nos desahoguemos. Tenemos todo el derecho de poder hacerlo. El llorar, por favor, de verdad, quiero que se lleven esto. No le vuelvan a decir nunca jamás en la vida a nadie, no llores. Por favor, es algo súper sano. Es como decirle a alguien, no estornudes, no tosas. Es una respuesta del cuerpo humano que no le hace daño a nadie. Ustedes saben perfectamente que sus hijos o parientes o familiares están gestionando sus emociones con cosas disruptivas, con cosas que les hacen daño. Díganme de verdad, el llorar, ¿a quién le hace daño? A nadie, por favor. De hecho, en las lágrimas estamos drenando esas sustancias que están directamente relacionadas con la ansiedad, el cansancio, el estrés, etc. Entonces, cuando digan, es que no te va a servir de nada, mentira. Me estoy drenando. Y es real. ¿Vale? Así es que si ustedes quieren llorar, yo también los invito a que se pongan a llorar. Para mí es la mejor herramienta. Vale, desconectar, salir a darse un paseo, etcétera, lo que puedan hacer para desconectar. Ya saben la típica frase, desconecto para conectar. ¿Vale? Vida social. La mayoría son padres, ¿no? No sean padres 24/7, por favor. Eso es salud mental, se los prometo. Van a ser mejores padres, eso es en serio. Van a ser mejores padres si dejan de ser padres, por lo menos un ratito, de vez en cuando. No me meto en la vida de cada uno de ustedes porque lo sé. Tengo muchos pacientes padres y me dan sus tetris de vida, pero busquen el desconectar y el dejar de ser padres. Eso los va a hacer mejores padres. ¿Vale? Y hobbies. Tener algo que les guste hacer a ustedes como seres humanos, porque se les olvida o sea, en cuanto son padres o madres, creen que dejan de ser personas. Y no es así. ¿Vale? Una pregunta. Cuando hablas de desconectar, yo puedo desconectar, pienso que desconecto cuando me voy a jugar un partido pádel, o me voy a andar, o me voy a tomar una cerveza. Sí. Si no lo bailas, pues como distinto. No sé si es porque... por dar ideas. ¿O maestra ha puesto un modo distinto o simplemente una recomendación? No, por dar ideas, pero o sea, las dos cosas las haces ahí. Tienes hobbies y al mismo tiempo esos hobbies te ayudan a desconectar.
Yo decía el desconectar también como ejemplo, el que a veces simplemente el salirte a dar una vuelta a la calle, o sea, salirte al parque de enfrente 5 o 10 minutos, respirar y volver a casa, es desconectar, ¿vale? O sea, aunque no sea un hobby, pero sí que te ayuda a desconectar un poco. Pero eso que haces es fenomenal, ¿eh? Muy buen ejemplo. Vale, entonces, esta es la típica imagen, creo yo, de cuando el monstruo del TCA se sienta a la mesa, ¿sí o no? ¿Qué es, ahora que ya les he dicho todo esto, un poco lo que podemos observar ahí? ¿Baja emoción expresada o alta emoción expresada? Alta, ¿no? ¿Por qué? En este caso es el chico, ¿vale? Pero de verdad lo sabemos, un TCA no es solo para chicas, chicos, da igual. El chico lo está pasando mal. Pero yo creo que todos los demás están que tampoco no lo están pasando nada bien y que lo están expresando pero de una manera que no es sana, ¿no? Entonces, con estas herramientas, yo sé que les he dado herramientas que suenan como muy sencillas y muy fáciles, pero sabemos que son complejas, pero se los prometo, esas sí son cosas que están en sus manos, ¿están de acuerdo? Estas cosas que yo les he dicho sí son cosas que dependen de ustedes, no del paciente, de ustedes, ¿vale? Entonces, con esas herramientas vamos a conseguir... Mentira. Mentira, es trampa, esta imagen es trampa. Lo que vamos a conseguir es esto, ¿vale? El paciente lo va a seguir pasando mal, porque lo va a seguir pasando mal. Es su proceso de recuperación, durará lo que tenga que durar, pero lo que vamos a intentar hacer es que nosotros, como ya no estamos a tope de emociones, no nos vamos a derrumbar ahí, no vamos a explotar ahí en ese momento, sino que vamos a poder... por lo menos respirar 5 segundos, mantener la calma e intentar que eso no se vuelva una guerra cada cena. Pero es que ellos también se creen que les estás observando. Sí. Mi hija, es que me lo ha dicho la cara. Todas. Es que, siento que me estás mirando como, y yo que no, Marta, que es que te miro, porque igual que miro a la televisión, no sé, tienes ahí una... Sí. Creo que la estás controlando lo que... caso es al revés, ¿no? De lo que come. Sí. O sea, y es algo que se les mete aquí. Sí. Y ante eso, como un ejemplo, ¿tú qué puedes hacer? Yo no sé hacer porque yo no lo controlo. Es a lo que voy justo. Nosotros no podemos hacer que tu hija deje de pensar que le estás observando. ¿O podemos hacerlo, padres? ¿Podemos hacer que una persona deje de pensar que alguien le está mirando? No. No, ella va a seguir pensando lo que quiera pensar. Eso no lo vamos a poder controlar. Lo que yo sí puedo controlar es que en ese momento, en lugar de tener comunicación pasiva o en lugar de tener comunicación agresiva, tenga comunicación asertiva. Que en lugar de que a lo mejor yo ya vengo cargadita de todas las emociones de todo el día, ese día le conteste, pero que no es así, a que le digas, no es así, hija mía. Y seguir tú comiendo. Claro, por eso es todo lo demás. Porque como lo único que podemos hacer y lo único que está en nuestras manos es eso es lo que tengo que hacer. Al principio yo le controlaba, también te lo digo, nos metimos en esa espiral. Hace años que ya dejó de controlarle, porque me lo dijo una psiquiatra, nos habíamos metido en la cría y yo en sí. la vorágine, ¿no? Sí. Y ya me salí de esa vorágine, me costó sí. me salí. Sí. Pero y yo, hablándole de lo que dices tú, normal, digo, hija, que no. Que te juro que no, que hace tiempo es que dejé de hacerlo. Antes lo hacía, pero ahora ya no. No, pero sí, ahí justo lo que también tenemos que trabajar como padres es el soltar. ¿Se acuerdan un poco lo primero que les dije, lo de la culpa? Cuando yo me siento culpable, yo me siento responsable. Si yo me siento responsable es porque creo que algo estaba en mis manos, algo está en mi control. Yo no me puedo sentir ni culpable, ni frustrada, ni responsable de algo que sé que no está en mis manos. ¿Están de acuerdo? Sé que es un ejemplo muy absurdo, pero ¿alguno de ustedes se siente culpable, frustrado, bueno, más bien culpable, porque no haya oxígeno en Marte? No, ¿verdad? Bueno, espero que no, porque no está en nuestras manos. O sea, de verdad, cuando nosotros sabemos que es que no está en nuestras manos algo, lo suelto.
No está en manos de ninguno de nosotros el que ninguna persona deje de tener un TCA. No está en nuestras manos. Lo que sí está en nuestras manos es justo un poco lo que les he dicho. El papel que a mí me corresponde dentro del sistema familiar para ayudar que el entorno, que el ambiente sea más neutro, porque no estamos hablando de idealizarlo, ¿vale? Estamos hablando de que por lo menos no sea esto y que sea algo más neutro. Porque hostil, desagradable, tenso, pesado, difícil, doloroso, etcétera, lo va a seguir siendo. Pero por lo menos que no tengamos ese escenario la mayor cantidad de veces, que sea la menor cantidad de veces. Y de verdad, quédenselo en la cabeza, la menor cantidad no quiere decir que no va a volver a pasar nunca. Claro, pero que sea la menor cantidad de veces. ¿Queda un poquito claro esto de soltar lo que no está en mis manos y sí trabajar lo que está en la mía? Allá al fondo una pregunta. Yo quería, ya que estamos con el sentimiento de culpa y tal, así, ¿cuál es tu opinión como profesional? El sentimiento de culpa, eres asertivo, intentas tener un poquito de las imágenes estas, pero ¿y el sentimiento de complicidad? Al final que te queda como si fueras un poco cómplice es que no haces nada, ¿sabes lo que te digo? Es que es un poco... No eres culpable, yo no me siento culpable, pero me siento un poco cómplice de que no pueda hacer algo más. Y de hecho ahora, no, de verdad que mil gracias. Esa imagen puede durar mucho tiempo, claro. Mucho. Al final dices, ostras, lleva mucho tiempo así, la cosa no mejora, sí que es un periodo largo, pero siempre se puede hacer algo más, ¿no? Pero claro, la paciencia, el de ser asertivo, también al final llega un momento que no ves fruto, no ves color, también te sientes un poco que no sabes por dónde... Cómplice. De verdad, me gustó esa palabra porque justo tengo una madre de un paciente, la verdad que espero de verdad que nadie tenga que vivir lo que esta pobre mujer está viviendo ahora mismo, pero justo es una situación muy, muy grave, muy difícil, en la cual lleva muchísimos años y me dice... Andrea está trabajando conmigo, obviamente, para soltar lo que no está en sus manos. Bueno, como nadie sabe de quién estoy hablando, puedo contar un poco del caso, ¿no? Porque se ha llegado a meter hasta las manos con su hijo, en este caso es un chico, para intentar que no haga el síntoma. O sea, forcejear, golpes, amarrarlo, encerrarlo, o sea, ya físicamente, porque ha llegado a un punto de frustración de que pues no sale, no sana, no supera el TCA a su hijo. Y justo lo que estamos trabajando es tú no puedes obligarlo a que haga o no haga el síntoma, o sea, eso no está en tus manos, está en las manos de él. Y ahora que ya ha soltado esa responsabilidad, esa culpa, ya no se agarra físicamente con su hijo para intentar lo del síntoma, pero ahora justo lo que estamos trabajando es que entonces me siento cómplice. O sea, porque me decía Andrea, si no hago nada, vale, no es mi responsabilidad, yo lo suelto, pero me siento cómplice, porque yo veo que lo está haciendo y no hago nada. Entonces, sí que entiendo ese sentimiento y de verdad, si yo ahora mismo supiera, y por eso es que se los prometo que creo que esta es una de las carreras en las que uno nunca deja de aprender y nunca debe dejar de aprender, porque yo por eso cada que puedo voy a los congresos, investigo, leo, veo de las otras publicaciones, investigaciones, porque claramente si alguien ha encontrado la solución a esto, que la publique, que la comparta y que nos la diga a todos. Porque al final llegamos hasta donde podemos llegar. Como padres, como profesionales, como instituciones, como hospitales. O sea, es una enfermedad que realmente ese sentimiento de... Nunca voy a comparar el sentimiento de ser padre y ver a un hijo así con lo que podemos sentir nosotros, pero sí que les puedo decir que es un sentimiento muy desagradable de querer hacer algo más, de querer encontrar una ecuación distinta, una manera distinta para poder ayudar, para poder hacer algo más. Como dices tú, es que tiene que haber algo más. Y todos los que seguimos investigando y que seguimos trabajando en esto,
tenemos esa pregunta en la cabeza, tenemos esa esperanza, tenemos ese deseo de sí tiene que haber algo más, esto no puede ser lo único que haya. Pero por ahora, de verdad, que por lo menos yo, desde mi experiencia, lo que conozco, lo que voy leyendo y demás, me encantaría decirles que hay otra cosa más. Pero por ahora esto es hasta donde llegamos. Como familias, como profesionales, como instituciones. Y eso es lo que tenemos que aprender a poder soltar. No es que no queramos, es yo me preocupo. Yo, Andrea, me preocupo, pero me ocupo. Yo no, de verdad no estoy dispuesta, y se los digo de verdad, ustedes también, en lo que puedan, trabájenlo, pero no estoy dispuesta a vivir con la preocupación, porque eso no es vivir. Yo me ocupo. ¿Y cómo me ocupo? Haciendo esto, investigando, leyendo, yendo a conferencias, haciendo más estrategias, sí, me ocupo, porque sí que creo. Pero luego no me lo llevo encima, porque si me lo llevo encima entonces no vivo. Y nadie viviría. Entonces vamos a hacer lo que esté en nuestras manos y poco a poco intentar soltar. Yo creo sinceramente que como padres nunca van a soltar del todo. Yo lo sé. Pero por lo menos si tienen una losa gigante, que poco a poco esto se vaya convirtiendo en una mochila pesada. Pero por lo menos no una losa que no los deja vivir, porque la mayoría también tiene otros hijos. Y una pareja, tienen familia, tienen más personas a su alrededor. A mí me da la sensación, y se lo comenté a ella, que estamos todo el rato con la comida, sí. Pero es que la historia está detrás de la comida. Te lo has comentado antes, pero es que no estamos llegando ahí. En terapia. Está todo detrás, yo hablo mucho con ella, y intento que ella se exprese, que me diga sus miedos. Pero es que es eso, como padres, como familia, les toca esto. Sí, a nosotros en terapia, por eso es importantísimo que el paciente esté en terapia. Por eso la comida no es el centro, no es el centro de la atención. ¿Cuándo acabamos con el centro de la comida? Inconscientemente, pero acabamos con el centro. Y es lo que tenemos que ir soltando. Si no lo he reafirmado lo suficiente, lo reafirmo ahora mismo. De verdad, papás, cuando estemos ahí en la mesa con el monstruo del TSA, papás, familias, acompañantes, cuando estemos ahí con ese monstruo, la comida no se habla. Y se lo digo a todos los padres, no se habla de nada de la comida. Luego ya después, y no después, o sea, después, uno sí que puede sentarse y decirle, mira hija, o sea, yo considero que, según las pautas, ¿vale? Yo aquí no me voy a meter de manera específica a nada, de verdad, porque yo solita me metería en un problema. Cada caso es único. O sea, yo tendría que saber, y no de una hora, sino de saber de un caso como para decirles exactamente qué hacer. Lo que les digo es eso, todo lo que sea relacionado con la comida, no es el momento de hablarlo en la comida. Aunque suene irónico, porque es el momento de la comida. No, ahí no. Si yo veo conductas, si yo veo que no sé qué, que no sé cuánto, si yo estoy de, deja, no hagas esto, que no sé qué, que no sé cuánto, no. Las pautas se ponen antes. Esas consúltelas con su psicólogo, su psiquiatra, su nutricionista, con el equipo de trabajo que tengan, las pautas que se tengan que seguir durante la mesa, se hablan antes y después del después. Pero durante no se habla de nada que sea la comida. Ahí nos mordemos la lengua. Ahí respiramos, hacemos mindfulness, tenemos paciencia y tenemos tolerancia. Después dejamos que ellos tengan su batalla del después, porque recuerden que tienen una batalla en el durante y luego otra batalla justo cuando terminan. Pero después del después, sí que ahí se puede hablar con asertividad, ¿vale? Y como les digo de verdad, siguiendo las pautas de cada equipo multidisciplinar que tiene cada paciente, porque si no ahí sí yo me meto en un problema. Yo no conozco el caso de por qué han decidido seguir una pauta a la otra, ¿vale? Pero sí que la comida no se habla durante la comida, ¿vale? Realmente me queda un video que no me interesa mucho que lo vea, o sea, sí lo pueden ver, pero que por la hora paso a las preguntas, ¿vale? A mí me gustaría hacerte una pregunta, Andrea. Yo he estado, bueno, siempre... Pues claro, pues te quieres informar porque conociendo... pero, por ejemplo,
A ver cómo lo expreso. Estoy viendo últimamente que muchos psicólogos y demás estáis diciendo que en el proceso de recuperación entra la parte del atracón. Y claro, a mí me cuesta. Esa parte me está costando muchísimo. ¿Qué es lo que te cuesta entenderlo o qué hago? Que se esté recuperando cuando ves que se atraca y luego compensa. Entonces, claro, os estoy oyendo a muchos en muchos foros que forma parte del proceso de recuperación, pero familiarmente, claro, no me meto, no digo nada, te callas, ya estarán en su equipo para que lo hablen con ella, pero yo creo que a las familias esa parte nos cuesta mucho de entender, que sea una recuperación cuando la ves que come normal ya, pero luego viene el atracón y luego viene la compensación. Entonces es recuperación. De hecho, a ver, les voy a explicar el por qué sucede. ¿Vale? O sea, el primero, ¿por qué sucede este fenómeno? Sí, de hecho, prácticamente todas hacen una restricción, ya sea mental o física. De hecho, es lo primero que les iba a explicar. O sea, la restricción, sé que a todos nosotros se nos viene a la cabeza el no comer. Restricción, no comer, ¿vale? Estamos de acuerdo. Pero también podemos tener restricción mental. Yo como, pero todo el tiempo estoy pensando que lo que estoy comiendo no debería de comerlo. O que es un alimento malo. O que me va a caer mal. O que me va a engordar. Eso también es restricción. Pero es mental, es emocional, no es física, porque estoy comiendo. Entonces, el atracón surge de dos maneras, y esto es justo de lo que nos estamos dando cuenta, porque al principio solo teníamos el ciclo de restricción-atracón físico. Tengo menos alimento del que debería de darle a mi cuerpo, por lo cual el propio cuerpo en algún momento me va a pedir pues más comida, ¿vale? Físicamente, el cuerpo lo pide. Ojo, no. Este periodo de restricción-atracón tiene que surgir en el mismo día. Hay veces que sí, yo restringo durante el día y por la noche me atraco. Yo restringo durante la semana y el fin de semana me atraco. Yo restringo durante unos meses y en vacaciones me atraco. Yo restringo durante años, la gente que es super fitness, me encanta. Y luego tienen periodos de atracones, o sea, hace periodos donde adiós el ejercicio, adiós la comida saludable y adiós todo. Entonces, este periodo de restricción-atracón físico lo hemos visto muchas veces, pero el que estamos investigando más y el que está ahora surgiendo más y somos más conscientes de es el periodo de restricción-atracón mental. Porque entonces hay muchas personas que comen normal, lo suficiente, y aún así tienen atracones. Y dices tú, ¿what? Pero si el cuerpo tiene lo suficiente, o sea, ¿por qué el cuerpo está pidiendo más comida? Porque aquí en la cabeza seguimos restringiendo. La cabeza es muy poderosa. Lo que pensamos y lo que sentimos es muy poderoso. Por eso una de las cosas que se tiene que trabajar es romper con la cultura de la dieta. ¿Por qué? Porque los alimentos no son buenos ni son malos. Porque no tenemos que comer solo para nutrir el cuerpo. Porque entonces todos esos pensamientos y esos sentimientos me generan sensación de restricción, aunque yo esté comiendo lo suficiente. Pero mi cuerpo lo va a desear. Y luego aquí viene otro principio, la prohibición. Si yo ahora mismo les digo, no piensen en un perro blanco con manchas negras. Muy bien. Lo hemos pensado. Entonces, en el momento que estamos, que no voy a comer chocolate, que no voy a comer chocolate, que no voy a comer chocolate, ¿entienden lo que le está pasando al cerebro? Vale. Incluso mis compañeros nutricionistas me han contado de casos en los que gente que a lo mejor no le gusta el chocolate, y perdón por poner este ejemplo, pero es muy universal, que les decían, dieta, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no puede comer chocolate. Y a una persona que el chocolate le daba igual, salía de ahí y lo único que quería comer era chocolate. Y entonces ahora tenía atracones de chocolate. Porque la mente es muy poderosa. No solo es lo físico, claro, 2 más 2 es igual a 4. Si yo no le doy energía, gasolina suficiente a mi cuerpo, me la va a pedir. Pero muchas veces no solo es el cuerpo, también es la mente. Entonces también pasa que si nosotros restringimos de manera emocional, el cuerpo va a querer compensar. Y por eso vienen los atracones. O en cuanto nos prohibimos algo, más lo deseamos. Y esto es un principio que utiliza toda la gente, psicología inversa, marketing, etc. En cuanto ponemos algo que es prohibido, más lo deseamos. O problemas que no sabes asimilar, sería ellos. Sí, no saben gestionar sus emociones y las gestionan a través de la comida. Mi hija el otro día se atracó porque
Sí, ese es el principio. No gestiono mis emociones y entonces lo pago con la comida, ya sea por defecto o por exceso, pero lo gestiono así. Pero por eso surge. Y en un periodo de recuperación casi siempre vienen los atracones, prácticamente casi siempre, o sea, por exceptuar en algún caso que a lo mejor no ocurra, porque todos los trastornos de la conducta alimentaria han tenido el principio de restricción, ya sea física. Porque dices tú, bueno, pero una persona que ha tenido atracones o que su problema son los atracones a lo mejor nunca ha restringido, pero en la cabeza sí, porque en la cabeza totalmente se ha estado machacando todo el tiempo de no debería, no tendría, esto es malo, lo he hecho mal, sentimiento de culpa, entonces sí que ha estado restringiendo. Por lo cual toda restricción va a llevar a periodos de atracones y tienen que pasar por ese periodo y tienen que tolerarlo y tienen que aprender a gestionarlo. Y como familias, de verdad, lo que estás haciendo es lo mejor. Yo tenía una madre que de verdad me preguntó y me dijo, Andrea, antes de que cometa un error, mi hija ha subido muchísimo de peso con los atracones. ¿Le digo algo? No. Le digo, porque si no estamos nosotros fungiendo por la cultura de la dieta. Si yo le digo, hija, es que creo que hay que bajarle un poco porque está subiendo mucho de peso, hombre, volvemos a entrar ahí en el TCA, ¿vale? Entonces, en ese periodo es difícil, es confuso, es desagradable, da miedo, da lo que quieras, pero es... Es que además es algo que nos están preguntando muchas familias. Porque, y yo, claro, hemos visto con mis compañeras, pues en muchos foros y tal, que es que hablan de la recuperación y que el atracón entra. Pero claro, ahora que lo explicas así, es verdad, pueden estar comiendo normalmente, sin embargo, su mente sí que está restringiéndolo. Y luego viene, ahora sí, ahora lo entiendo. Sí, ¿vale? Entonces eso es lo que pasa. Y lo segundo es, lo segundo es la cuestión de no podemos poner un tope en el peso. No digo ustedes como padres, los propios pacientes, ¿vale? O sea, cuando un paciente entra o que está con él, sí que me voy a recuperar, pero no quiero subir más de esto, o no sé qué, no. O sea, cuando uno se recupera de un TCA es que no tiene que tener ningún número ahí, es a ver qué pasa, a ver qué sucede, porque si no, ahí sigue habiendo un pensamiento de restricción. Pero lo siguen teniendo esos números. No deben tenerlo, pero ahí están y siguen. ¿Y qué? Porque hay que pasar de una etapa a otra. No sé si han escuchado de en qué etapa de recuperación están. Si en precontemplación, contemplación, acción. Vale, entonces cuando todavía tienen esos pensamientos, sí que están en acción, porque están haciendo acciones, pero no están ya en lo que se podría decir curadas o sanadas, o en ese periodo de decir ya he salido. Entonces están en acción, están haciendo acciones, están haciendo cosas, pero todavía no están en esa otra fase, están en ese periodo. Exacto. Cuando una persona come normal, luego se da atracones, pero sigue teniendo hambre mental, ¿cuándo puede terminar eso? Si tuviera una bola mágica ahora mismo te lo diría, te lo prometo. No se sabe, o sea, de verdad, estos periodos que tienen... Pero me refiero a la diferencia del hambre mental con el hambre física. Eso también es un misterio porque es de cada persona. Ahora mismo yo creo que ni nosotros, bueno, la mayoría de la gente que no tiene diagnosticado un TCA, por eso no voy a meter, porque igual y todos nosotros tenemos ahí alguna conducta que podríamos mejorar, pero bueno, que no tenemos un TCA diagnosticado, yo creo que hasta a nosotros nos cuesta diferenciar nuestras sensaciones de hambre y saciedad, hasta nosotros. Entonces, por eso es muy importante que tengan un nutricionista con estudios de TCA para que les sepa ayudar en este proceso que es bien confuso, porque muchas veces es que no tengo hambre, Andrea, no tengo hambre, pero tienes que comer, pero no tengo hambre. O otras veces es que como y sigo teniendo hambre y no tengo saciedad, porque desgraciadamente con todas estas conductas y con esta sintomatología se ha desestructurado y descompensado todas las sensaciones de hambre y saciedad. Entonces, hasta que eso no vuelva a normalizarse, que va de la mano con el nutricionista, por eso no me meto en esa área, porque la verdad que no lo sé, pero el nutricionista es el que te va ayudando a ir identificando esas sensaciones de hambre y saciedad, para que esa persona, vale, pues ahora sí que me siento satisfecho, pero satisfecho lo que es real, no en esa cuestión confusa que tenemos de a veces por exceso o por defecto. A mi hija, por ejemplo, le pasó de atracón,
estar ahí, y dolerle el estómago, de no poder más, y la mente decía, come, y seguía metiéndose. Sí, porque no están estructuradas las sensaciones de hambre y saciedad. No entiendo cómo en la seguridad social, nosotros vamos al provincial, tenemos psiquiatra, tenemos psicóloga, pero no tenemos nutricionista. Se lo podéis mandar todos una carta a la consejera de Sanidad porque no lo contemplan. Porque lo hicimos con la psicóloga ya, porque no había psicóloga. Es que hay que empezar. Ya lo hicimos y ya hay psicóloga. Sí, pero dices que llamamos 3 veces al gerente y tuvimos que ponernos dueñas con él. Y ahora estamos con el tema de la nutricionista y con el tema de, por ejemplo, los terapeutas ocupacionales. Pero es que Sanidad no los contempla como parte de la recuperación. Y en eso tenemos que luchar, asociaciones, fundación que ha venido y todos los padres para que haya nutricionistas en la unidad. Pero tenemos que ir todos juntos. Lo que no podemos hacer es, y yo pues, por eso siempre os decimos que empezar es que a bombardear a la Consejería de Sanidad. Llamarnos, os paso el correo directamente y empezar a pedírselo. Porque a nosotros no nos hacen caso y estamos en una mesa de trabajo, que también está por ahí, Fundación APE, que está con nosotros, y es que no hay manera. O sea, no contemplan ni el nutricionista, ni contemplan el trabajador social, ni el terapeuta ocupacional. O sea, ni un hospital de día están contemplando. Tenemos que empezar a forzar a todos los padres. Les lo digo aquí, que hay muchos padres y muchas familias. Y lo que no podemos, solos como asociación, necesitamos el respaldo de los padres. Porque si no, si yo presentamos una queja, lo de la psicóloga, tuvimos que intervenir como asociación 3 veces con el gerente y con el coordinador de salud mental. Yo llamé hasta estudio de guardia, ¿sabes? Sí. Bueno, pues que sepáis que en el mes de junio tuvimos que volver a luchar porque querían echarla. Ostras. Y siendo que es una persona, no sé si la conocéis, muy cualificada, perdonadmela, pero es cualificada, Amalia. Entonces, y el mes de julio, el mes de mayo, junio creo que era, nos enteramos y tuvimos que empezar a mover fichas porque querían sacarla. Y al final hemos conseguido que se quede. Sí, lo que tendrían que hacer es poner alguna más. O sea, entonces, necesitamos también, como asociación, necesitamos, y no da igual que seáis socios o no, pero que nos echéis un cable y que cuando salgamos a la calle, que os suméis. Que no hace falta ser socios y no, pero que os suméis, que alcemos todos la voz. Porque ahora no hay nutricionista porque nadie estamos alzando la voz, más que las asociaciones ahora en la mesa de trabajo. Ya me canso con Chelete de repetirlo, necesitamos terapia ocupacional, necesitamos trabajadores sociales. Para sanidad esos no entran, psiquiatra y psicólogo. Es lo que ha dicho Andrea, la nutricionista es fundamental. Pero es que no hay en el provincial, es que en el infanto juvenil tampoco. Es un pediatra que de todo lo. Que me ha llegado ahora la cita. ¿De cuando? De hace 2 años. De hace 2 años. Sí. Es que está funcionando así, es que por eso. Pero esto ya, claro, no sabéis de la sería otro tema que el día 30... No, pero es que me causa... Pues que estaremos en Plaza de España, podéis acercar a todos. Resulta que no lo contemplan. El día 30 estaremos en la Plaza de España. Todos estaremos. Entonces estaremos todos, vendrá también Andrea, vendrán las psicólogas. Pues me imagino que sobre las 6:30 o así empezaremos, que es el día 30, que es el Día Internacional de Lucha contra los Trastornos de Conducta Alimentaria. Entonces os invitamos a todos a que vengáis y a que hagamos presión. Claro, lo que no podemos hacer presión es la asociación con pocos socios, pero que a mí me da igual que no seáis socios. Venid y hacemos todos presión. Y si no, os pasamos el correo y empezar a bombardear a las consejeras de salud, o al coordinador de salud mental, o al gerente. A los 3. ¿Quién tenga buena escritura al erario? La radio. Bueno, vamos a dejar que es la charla. Es importante. Yo creo que... Pero esto también es importante, o sea... Pero este tema vamos hasta el día 30, podéis venir todos los que queráis y lo hablamos. Sí, pero sí, por eso siempre hablamos de un equipo multidisciplinar, ¿no? O sea, yo creo que cada uno de nosotros tiene pues la importancia que debe de tener y que aporta lo que tiene que aportar, porque es insuficiente. O sea, yo no puedo abordar los temas de psiquiatría ni los de nutrición, el nutriólogo es así. Entonces tenemos que ir pues un equipo multidisciplinar para esto, ¿vale? ¿Alguna...? Y cuando la persona está al principio igual de lo que quiere poner, en ese momento que parece que la relación a Camudo a decir que lo que ponga, que está en ese momento, ¿qué puedes hacer? O sea, no sé qué me explico, en ese momento que no quiere comer, que dice que es que no tiene hambre, que no le entra nada, que se come más va a vomitar, que si no sé qué, claro, pues
dices, pues cómelo, venga, vas a comer lo que puedas, o vaya de una mula, o no sé qué, o te cabreas y entonces es muy razonable, pero al final que no comes, que si tú valoras, pues lo que ha comido, entonces que haga, porque puedes tener actividad, se entiende no sé qué, pero al final, que esto no irá a eso no ocupa, llega un momento que no sabes más qué hacer. De hecho, por eso les he dicho que preguntas específicas de así, yo solita me meto en un problema si te digo. ¿Por qué? Porque aquí no sé ni qué edad tiene, ni qué IMC tiene, ni en qué proceso está, ¿sabes? Aquí por eso yo les digo, todo lo que hay que hacer con respecto a la comida dentro de lo que es la mesa, hablarlo con su equipo, ¿sabes? O sea, el psicólogo y el psiquiatra, ellos sí sabrán exactamente el caso, en qué momento está, el IMC, la edad, etcétera, y te dirán, las pautas son estas. Y entonces eso es lo que yo les digo, que hay que hablarlo antes y después del después, esas pautas. Y si tú tienes esa sensación de que no es suficiente, de que no están siendo las cosas como deberían de ser o que no se están siguiendo las pautas, eso es lo que tienes que hablar tal cual con el psicólogo o con el psiquiatra para buscar entonces qué otra estrategia se puede hacer para que eso se empiece a cumplir. ¿Me entiendes? Pero yo de manera general es que sería imposible que te dijera ahora sin saber absolutamente nada qué es lo que tienes que hacer, porque eso sí depende absolutamente de cada caso. Pero las pautas que se tienen que seguir se hablan antes y después del después. Durante la comida, ese no es el mejor momento de hablarlas. Y si tienes dudas, o sea, tienes todo el derecho de ir y decirle al psicólogo y al psiquiatra, oye, a mí me parece insuficiente, yo creo que esto es lo que está pasando, ¿qué podemos hacer? Y que ellos te ayuden sabiendo el caso en específico. ¿Vale? Una pregunta, pero más bien sería tu opinión para ponerte un poco en lo de esto, y te lo digo porque he tenido dos respuestas contradictorias de dos especialistas. Por eso mismo. Entonces, pues tu opinión. Y es si se debe intervenir o intentar impedir un atracón si estás presente en ese momento o no se debe. Yo físicamente, mi opinión es no. No se debe intervenir. Físicamente no. Yo, cuando mucho, en ese momento sería, si la persona lo permite, de hecho esto es una de las cosas que sí que se pueden hablar con el paciente, es el, oye, como no es la primera vez que ha pasado, ni es la última vez que va a pasar, desgraciadamente, tú lo que puedes hablar es directamente con tu hijo, familiar, lo que sea, de decirle, oye, cuando tú estás en esa situación, ¿qué crees que puedo hacer yo para ayudarte? Porque al final, la persona que tiene que querer curarse y la que tiene que dejar de querer el síntoma es esa persona. Físicamente yo no lo recomiendo. Emocionalmente todavía el hijo, pues no sé, sabes que yo estoy aquí, nada que tenga que ver con la alimentación, ni con el cuerpo, ni nada. O sea, cosas como, hijo, yo estoy aquí, o hija, yo estoy aquí, no estás sola, si necesitas algo, cuenta conmigo, sé que te estás sintiendo, que estás teniendo muchas emociones desagradables y que no puedes con ellas, intenta pensar en si realmente puedes buscar otra manera de gestionar lo que te está pasando, pero yo por lo menos en mi experiencia nunca haría algo físico. Una cosa antes de que nos vayamos, ¿me dejarían tomar una foto por lo menos aunque sea de espalda? O sea, que no salga, si no quieren que salgan las caras. ¿A alguien le molesta que yo tome una selfie, salgan ahí las caras? Muchas gracias. Déjame.